Bienvenidos a Perdidos en América, queridos televidentes. Hoy tenemos el placer de tener a doctora Magali Sánchez con nosotros. Magali, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Magali, cuéntanos un poco de ti, brevemente. Magali es profesora de la Universidad de Princeton. Ella es investigadora en la Universidad de Princeton y es profesora en la Universidad Central de Venezuela. Sí, un poco yo fui profesora de la universidad por muchos años, soy sociólogo y estoy en la Universidad de Princeton como investigadora en la Oficina de Población desde el 2004. Bienvenida a nuestro programa nuevamente. Gracias. Nuestro programa hoy es bien interesante, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la situación actual en Venezuela? La doctora Magali Sánchez, por favor, cuéntanos qué es lo que pasa en Venezuela. Bueno, es una situación bastante compleja, pero el país ha llegado a una situación de crisis y de desobediencia civil, la gente está en la calle, y todo esto en realidad se debe a varios factores que voy a hacer referencia rápidamente. Desde el surgimiento o la presidencia de Hugo Chávez, se trató de imponer un modelo llamado modelo de socialismo del siglo XXI, en donde se ingresaron en el país durante 1999 y 2015 aproximadamente 978 billones de dólares que si hubiesen sido invertidos correctamente o si hubiesen sido invertidos a lo mejor de otra forma, el modelo no hubiese fracasado como ha llegado a nivel de colapso. Eso es un elemento importante a tener en cuenta. O sea, en términos económicos, no se justifica o no se entiende cómo en un país con un ingreso en pocos años, desde el 99 al 2015, de 879 billones, se haya llegado a la situación de colapso económico. ¿Y ese ingreso de dónde viene, perdona? Ingreso por recursos petroleros, por venta de petróleo. Básicamente Venezuela es fundamentalmente un país petrolero. Es una lástima porque Venezuela siempre ha sido conocido por el petróleo y las ganancias y con todo estas... Pero bueno, estamos hablando también de corrupción también. Eso. ¿O mala inversión solamente? Bueno, yo creo que hay varios factores. Una cuestión es, el modelo de socialismo tiene evidentemente varias intenciones. Una de las intenciones de ese modelo socialista ha sido en un comienzo evidentemente un populismo. Buscar a través del populismo aplicar una política socialista. Sí. Pero en realidad, después de muchos años, hemos visto que ese modelo no era tan inocentemente así. Es un modelo en donde se impusieron una serie de restricciones equivocadas, se ven hoy en día, como es el control de cambio, que impidió o generó una serie de corrupción. Solamente aquellos enchufados al gobierno o las personas que tenían ciertas gracias del gobierno podía acceder a los dólares preferenciales y eso generó a largo plazo una corrupción. Se compraba el dólar preferencial a 5 o a 10 y después se vendía en el mercado negro haciendo cuánto se suma. Pero yo creo que lo más grave en esto es que evidentemente el modelo ha fracasado no solamente en términos económicos, sino que ha generado una crisis humanitaria sumamente grave. Los hospitales hoy en día no tienen ningún recurso, no hay ninguna posibilidad de tratamiento, no hay acceso a ningún producto de consumo. Hay una inflación excesivamente alta de casi 900%. El ingreso salarial no alcanza. Un profesor universitario, por ejemplo, por referencia, a nivel titular, a nivel alto, gana $33 al mes, con una inflación de ese nivel y el equivalente en el mercado negro de $1, 5.800 bolívares hoy en día, pues ha generado condiciones de pobreza realmente alarmantes. Sí, hoy en día el último estudio de ENCOVI, que está realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, generó una cifra del año pasado de 82% de pobreza sobre el total de población, 82%. En el año 98 estábamos en menos de 50% de pobreza. Hoy en día tenemos 50% de pobreza crítica. Estas son cifras dadas por estudios en COVID. Pero Entonces, todo esto comenzó ya con la presidencia de Chávez. Y después, si puede estar equivocada porque no soy experta en Venezuela ni en política de Venezuela, pero después de que Chávez murió,
hubo dos candidatos a la presidencia, ¿verdad?, de Venezuela, y este señor, Nicolás Maduro, ¿verdad?, es el que ganó, pero por un porcentaje muy pequeño, por una diferencia muy pequeña. Pero si todos estos problemas estaban empezando ya desde Chávez, ¿cómo es que el pueblo, cómo es que volvió a salir otra vez este tipo de candidato, este tipo de presidente? Bueno, hay mucho cuestionamiento acerca del porcentaje en las elecciones y realmente se dice que ganó por una diferencia mínima de 1 punto y pico. Sí, como 200.000 votos. Sí. Entonces, bueno, eso todavía sigue siendo cuestionado, ciertamente. Había una gran ideología, eso se puede explicar por el lado de la hegemonía de la comunicación. El modelo socialista buscó imponer una hegemonía de comunicación. Esto quiere decir que ese modelo no permite la divergencia, no permite la pluralidad de opinión, no permite el cuestionamiento, impone a través del discurso la obediencia como un soldado a la patria. Por decreto, por decreto, casi que por decreto, ¿cierto? Entonces, bueno, eso podría explicar todavía el hecho de que la población estaba aún desinformada y seguía recibiendo de una forma u otra un contenido informativo que a lo mejor le permitía seguir pensando en esto. Pero la misma realidad y los mismos eventos han hecho que la población hoy en día, más del 80% de la población cuestiona el modelo chavista y hoy en día está en la calle. Es sumamente grave porque la crisis humanitaria no es solamente falta de nutrición, falta de recursos, falta de alimentos, sino que bueno, hoy tenemos unos niveles de desnutrición muy altos, tenemos una mortalidad neoinfantil altísima, no hay recursos para atender a las madres en los hospitales que vienen a parir o que vienen a generar cualquier problema. Hay un impacto increíble en la sociedad, entonces, sí. Y aparte yo leí ahorita en el periódico, no sé las noticias, no sé qué tan actuales eran, de que llevan como 2 meses en protestas continuas y esto ha traído la matanza, de la manera que se están generando estos crímenes y aparentemente parece ser por el gobierno que está contaban de un carro grande manejado por esta persona, atropelló a un estudiante de medicina de la universidad que estaba en la protesta y aparentemente es una manera disimulada del gobierno. Bueno, ya no es tan disimulada, yo creo que es frontal. Yo creo que ya hoy está clarísimo. En el sentido que es el gobierno el que hace esto. Si todavía habían dudas de que el gobierno venezolano entró en una fase de dictar duro, o sea, dictadura, que en realidad es un totalitarismo completo. Además, o sea, la explicación de esto es porque es un Estado completamente ilegítimo. Se sabe ya internacionalmente que el Estado está complicado en una serie de vínculos con narcotráfico. Se sabe que se habla públicamente del cartel de los soles. Se habla de una serie de cosas que a nivel internacional son sumamente graves. Lo que está pasando ahorita es que ese gobierno ha perdido su legitimidad, tanto internacionalmente como internamente. La población está muy molesta, perdió el miedo, porque este tipo de protestas han venido sucediendo desde hace muchos años. Han habido crímenes que están todos registrados, hay presos políticos, pero lo que está sucediendo ahorita es que desde abril, a comienzos de abril, hubo algo sumamente grave en términos democráticos, supuestamente, y constitucionales, que es que la Asamblea Constituyente, que en realidad sería como el Congreso, fue electa por la mayoría de la población civil a finales del 2015 o 2014, ya no recuerdo. Eso era el ejercicio democrático, el poder, digamos, legislativo, para decirlo así, la Asamblea Constituyente, y la Corte Suprema de Justicia dio una especie de golpe, o dio frontalmente un golpe, intervino la Asamblea Constituyente y se impuso en la Asamblea Constituyente y respetando completamente el voto de la mayoría de los venezolanos. Entonces, bueno, a raíz de eso, la oposición y los líderes de oposición, que es una mesa que reúne una pluralidad de partidos políticos, llamó a la gente a protestar a la calle. La gente está en la calle protestando desde hace más de mes y medio, y el gobierno, como evidentemente le quedan pocas armas de legitimación, la única legitimación que tiene es el terrorismo del Estado. ¿Cómo se hace ese terrorismo de Estado? Lo está implementando con la Guardia Nacional, la Policía Bolivariana, pero además con grupos colectivos, son grupos paramilitares armados
que hacen, si se quiere, parte del trabajo sucio. Entonces, es una situación bastante delicada. En menos de un mes y medio llevamos ya aproximadamente 60 muertos. Y no hay ningún país, porque yo sé que en África tienen una Unión Africana y que cuando algo pasa en Zimbabue, digamos, pues Sudáfrica viene y ayuda y echa un cable y hace lo que puede. ¿No hay ningún otro país en Latinoamérica, en Centroamérica, en Europa que ayude o que se pueda meter para ayudar a los venezolanos a salir de este lío? Internacionalmente. Sí. Bueno, es una situación delicada porque ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, había un presidente que fue calificado de narcotráfico en Panamá, Noruega, y fue destituido, ¿cierto? Sí. Eso fue siglo XX. Siglo XXI los países se controlan o se niegan un poco más en términos de hacer cualquier intervención. Han habido, claro que sí, yo creo que todos los países de América Latina y a nivel internacional ya hay un cuestionamiento claro y evidente acerca de el no respeto a los derechos humanos, el no respeto a la democracia y una violencia y terror brutal, horrible, que está sucediendo en Venezuela. La Organización de Estados Americanos empezó a discutir y discutió y está apoyada por aproximadamente 23 países de la OEA, llamar al orden, digamos, al presidente y al gobierno de Venezuela para respetar eso, pero ellos cuestionaron cualquier iniciativa que les cuestione su poder, digamos, y decidieron renunciar a la Organización de Estados Americanos, cosa que no es tan factible porque tienes que pagar una serie de sanciones y eso se haría efectivo en 2 años. Eso digo yo, porque entonces, uno no puede entrar y salir de este no, tipo pues, de cosas así nada más. No. Ahora me doy de baja y ahora vuelvo a entrar no otra quiero vez, que me claro. cuestionen y ya yo me salgo y exacto, ya. Exacto. Qué triste. Es una situación muy... Bueno, yo me alegro que haya estas revueltas, porque eso quiere decir que el pueblo no está sometido. O sea, bueno, está sometido, pero se rebela, ¿no? Quiere cambiar y a lo mejor eso ayuda en algo, no lo sé. Y como tú dijiste, lo que ha perdido el miedo, porque es que ha llegado tan bajo la situación que ha perdido el miedo. ¿Tú qué crees que va a pasar? Bueno, mira, yo creo que la única, no tengo la bola mágica, pero evidentemente en este tipo de situaciones solamente los movimientos que se están dando, los movimientos sociales que se están dando, son los que decidirán el futuro. Sí. Evidentemente eso está en coordinación con los líderes de oposición, pero está clarísimo y está evidenciado que el régimen es un régimen totalitario, está imponiendo cada vez más sus recursos, los que le quedan, que son todos de fuerza, para impedir que se pueda avanzar hacia una salida democrática pacífica, que es lo que quiere la oposición y la mayoría de los venezolanos. Entonces, por ejemplo, ayer recientemente el líder de oposición, Enrique Capriles, salía del aeropuerto y lo detuvieron y simplemente le anularon el pasaporte. Al anularle el pasaporte, y ya previamente durante las manifestaciones también le impusieron una anulidad a su cargo. Él es gobernador de un estado elegido por mayoría. O sea, hay una serie de reglamentaciones y de imposiciones que no son democráticas y que realmente no vislumbran ninguna posibilidad por allí. Ahora, hay elementos de luz, o sea, el Contralor General de la Nación, que es una mujer que se llama Ortega, ella está cuestionando, si bien es parte del gobierno, está cuestionando frontalmente al Ejecutivo en el sentido de que, bueno, ese tipo de acciones que están tratando de imponer, por ejemplo, una nueva constituyente, son completamente antidemocráticas porque vienen dictadas por el Ejecutivo. Entonces, bueno, yo creo que es la salida, la dará la gente, como la historia lo ha mostrado. Esperemos que el régimen no siga actuando de la forma tan brutal y tan terrorífica que lo ha hecho, de manera de poder encontrar una salida pacífica y aparte del petróleo, ¿de qué vive Venezuela? Aparte de exportar petróleo. Porque yo lo digo porque Venezuela, yo me imagino, yo no he estado nunca en Venezuela, pero me imagino que es un país muy bonito y que puede atraer muchísimo turismo y tener muchísimas ganancias con eso. Desgraciadamente yo creo que hay mucha gente que no quiere visitar Venezuela, entonces eso lo pierden por un lado. O sea, el petróleo se va a terminar algún día, entonces ¿de qué va a vivir Venezuela? Bueno, es muy interesante que toques ese tema, o sea, es un tema que se ha cuestionado mucho en
en términos económicos también, o sea, siempre fue un modelo rentista derivado de la renta petrolera, pero mal que bien existían otros sectores económicos de producción, había capital externo, había una serie de industrias farmacéuticas, o sea, había una serie de otras actividades económicas. Lo que pasó es que en el 2002, después de un intento de golpe al presidente Chávez, Chávez rompió completamente las alianzas con los sectores profesionales. Esto es muy importante decir, persiguió el talento de la industria petrolera, expulsó más de 25.000 profesionales de la industria petrolera. La industria petrolera ha desmejorado muchísimo en términos de infraestructura y además, como si fuera poco, atacó a la propiedad privada. Eso quiere decir que en su guerra a la propiedad privada, o sea, en su ataque a la propiedad privada, no, sin generar similar actividad por parte de las empresas nacionalizadas, eso generó también, se ha comprobado que ha generado una serie de recursos que no se sabe dónde están. Bueno, generó un colapso en las pocas o en las actividades que existían a nivel del sector económico. Todo eso, aunado a la represión, aunado a la economía criminal, a la inseguridad, bueno, ha dado como resultado algo muy grave, muy delicado, que es la salida del capital humano. La mayoría de los high skills, o sea, muy profesionales muy calificados. Y eso es lo que yo te iba a preguntar. Desde que me imagino que habrá venezolanos aquí, ¿qué es lo que podéis hacer los venezolanos que ya estáis fuera y que veis la situación desde otra perspectiva? ¿Cómo podéis ayudar o qué podéis hacer para mejorar esta situación, si es que hay algo que se puede hacer? Bueno, yo creo que todos desde hace muchos años estamos trabajando en esa dirección, tanto en investigación como tratando de establecer relaciones con la gente que queda allá en las universidades, a nivel divulgando información, haciendo análisis, porque es importante analizar y entender cómo y por qué se ha llegado a donde se ha llegado, y estableciendo vínculos, ¿cierto? O sea, no ha habido, si bien es cierto, es complicado, cada quien individualmente mantiene y establece sus vínculos, además de, bueno, ayudar a la familia que ha quedado allá, ¿cierto? ¿Y cuál es la posición del gobierno americano con respecto a esta problemática de Venezuela? Mira, esa es una pregunta que no sabría cómo responderte. Realmente tengo entendido que ayer hubo una sesión en el Congreso que se habló de Venezuela. Yo sé que han habido, no por el gobierno, sino que se ha avanzado a nivel de seguridad internacional en la denuncia de personas involucradas en narcotráfico. Pero si hay alguna posición del gobierno americano en este momento, no sé cuál puede ser realmente. Sí. Yo leía hoy, y no sé qué tan actualizada, si era una noticia reciente, relativamente reciente, si es que Estados Unidos tiene criticando la Corte Suprema, los 8 miembros de la Corte Suprema, por lo que tú dices, por la corrupción tan grande y por estar envueltos con el narcotráfico. Entonces, que están sancionados. No sé si es que no pueden entrar, no sé qué clase de sanción, pero está el gobierno, es algo bueno que el gobierno americano está también divulgando y haciendo en cierto modo parte de esto. Sí, yo creo que la mejor, en este momento, la mejor presión internacional debería de venir no solamente de Estados Unidos en términos de pronunciarse, sino de todos los estados latinoamericanos, que lo han hecho, algunos de ellos lo han hecho públicamente, pero yo creo que una presión regional es sumamente importante, un poco en la onda en que se venía discutiendo en las Naciones Unidas y cuestionando, porque lo que vemos hoy en día desde hace mes y medio y que se ha percibido ya es sumamente grave. O sea, una democracia no puede tener presos políticos, una democracia no puede impedir la pluralidad de opinión, una democracia no puede impedir que la gente proteste en la calle, una democracia no puede... entonces, si realmente no se cumple ninguno de esos requisitos, estamos en presencia de un régimen totalitario. Un régimen totalitario, bueno, tiene que realmente tener un final, ¿cierto? De una forma u otra. Lo que pasa que esos son siempre trágicos, ¿no? Las dictaduras, todos estos regímenes de dictadura y todo esto son siempre un final trágico. Pero antes estabas hablando un poquito del impacto en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que ellos piden? ¿Qué es lo que el pueblo dice? El pueblo quiere básicamente elecciones, quiere ir a elecciones democráticas,
urgentemente está pidiendo o solicitando la libertad de los presos políticos y básicamente la apertura de un canal humanitario, porque la situación de Venezuela es sumamente crítica en términos de nutrición, en términos de salud, básicamente esas dos Pero cosas. en términos de nutrición, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque vosotros Bueno, producís, ¿no? en términos de nutrición la gente está desnutrida, o sea, el venezolano ¿No tienen dinero para comprar comida o no hay el comida? dinero que no hay comida, y el dinero que tienes no te alcanza para comer. Exacto. Entonces el venezolano desde hace más de 3, 4 años está comiendo una vez al día o 2 veces al día. Normalmente la nutrición de 2.000 calorías al día con ingredientes proteínicos no se está cumpliendo. Y bueno, las últimas informaciones en términos de desnutrición infantil sumamente grave. Y la gravedad es en el futuro, porque eso lleva a una cantidad de condiciones secuelas, en el futuro de aprendizaje, de tu este Claro, tipo de el cosas. problema es que si tú tienes un gobierno, ¿entiendes?, que se jacta democrático y no quiere aceptar o no ha aceptado que realmente haya esa situación, porque evidentemente aceptarlo quiere decir es el fracaso del modelo socialista. Entonces, bueno, ellos no lo van a aceptar. es como, no sé, una postura de necios un poco, ¿no? Ya es una pena porque cuando uno habla de políticos, ¿no? Los políticos son los que dirigen el país y uno tiene fe que esas personas van a saber cómo hacerlo, y si no saben, al menos tienen la conciencia de decir, pues sabes que esto no está funcionando, vamos a probar otra cosa. Sí. Pero el ser humano es tan complicado en ese sentido, ¿no? Y una vez que llegas al poder es muy difícil bajarte de Ese es el ideal de un líder que representa una nación. Y lo que a uno le sorprende viéndolo desde afuera, uno puede decir, pero ¿cómo puede una persona ser tan terca? ¿Cómo pueden no ver esta situación? Pero sí lo ven. Pero claro, exacto, uno se pregunta, ¿cómo no lo pueden ver? Obviamente lo ven, pero ¿por qué siguen haciéndolo? Bueno, hay hay muchas explicaciones al respecto. Claro. O sea, yo creo que es un modelo que no se instauró naivamente, o sea, es un modelo que ha tenido un discurso muy bien estratificado, una estrategia de control de información. Sí. Ha habido una persecución, si se quiere, directa a lo que es el que tiene capacidad de cuestionamiento y crítica. Esos son elementos sumamente claves. Entonces tú mantienes una población aislada, desinformada, y además, o sea, estás llegando a niveles de obsesión de poder, digamos. Que eso es lo que les conviene, mantenerlos de ignorantes, porque así no saben cómo reaccionar y cómo levantarse, ¿no? Y no tienen la información necesaria ni la educación para hacer. Pero era lo que decía antes, o sea, fue un modelo que llegó a crear una ruptura social, pero que esa ruptura social se ha revertido contra el modelo. Sí. La gente en su 82% de miseria, de pobreza, de crisis humanitaria, se ha unido, está cooperando, está en la calle, es solidario y ya no quiere más. Entonces, si en algún momento se dudó y había un grupo de gente que todavía creía en ese modelo, hoy en día estamos clarísimos que la población no quiere más lo que está sucediendo. Y el candidato Capriles, la oposición de Maduro, ¿qué es lo que presentaba? ¿Cuál era el modelo que presentaba? ¿O qué políticamente? ¿Qué propone? ¿Qué proponía? ¿O cómo lo llamarías? ¿Era de derechas? Es que no sé exactamente cómo funciona. Mira, yo creo que hoy en política. día, bueno, él representaba la MUD, y la MUD aglomera una serie de grupos, de partidos políticos, todos democráticos, Centro Democracia, Democracia Cristiana, o sea, habían grupos de izquierda, etcétera. Pero eso es la mesa de la unidad democrática. ¿Cuál era el modelo? Bueno, evidentemente buscar un modelo democrático, porque estaba clarísimo ya en el 2015 que era lo que estaba sucediendo. ¿Y cuándo ¿cierto? tocan elecciones ahora? Elecciones supuestamente en el 2018, 2019. Pues ya ahí. Sí, pero es que ha habido un referéndum que se movilizó la gente y se cumplió para revocarlo, y fue completamente violado y transgredido. Entonces, elecciones dentro de las condiciones de un totalitarismo no creo que, o sea, no sé. Y puede pasar lo mismo que pasaron en las otras elecciones. No se sabe hasta qué punto hay tanta corrupción que puede pasar. Yo creo que la única salida es una negociación, o sea, ver qué posible transición dentro de los
cánones de paz se puede llegar. Pero eso... ¿Y eso quién lo va a organizar? ¿Eso quién lo va...? Bueno, no hay la bola mágica acá. Sí. Evidentemente hay mucha gente que está trabajando y que se está trabajando en esa dirección desde diferentes lugares del mundo y del planeta, por parte de venezolanos, dentro y fuera, y esa es un poco la intención, ¿cierto?, de poder reivindicar y lograr establecer la democracia en Venezuela. Y es doloroso con lo que está pasando con las protestas, pero en cierto modo la gente ya ha perdido el miedo, como hemos dicho, y lo está haciendo. Yo creo que ese es el camino de pronto para empezar el cambio. Doctora Magali Sánchez, mil gracias, se nos está acabando el tiempo. Yo le quería preguntar una cosa, si antes, hay algo quedan más, 2 minutitos. sí. ¿Hay alguna organización aquí en Estados Unidos o fuera de Venezuela que esté ayudando a los venezolanos que están allí en cuestión, como decías tú, si les falta comida o si les falta ropa o si les falta algo? ¿Hay alguna organización? Yo creo que lo más importante ahorita recientemente era la urgencia por medicinas. Ajá. Y por insumos, digamos, de primera necesidad, sobre todo para cubrir la emergencia que hay con toda la población y la gente que está protestando también en la calle. Tengo entendido que hay algo que se llama SOS Venezuela y que yo podría de repente buscar la información y dársela. Sería muy interesante, claro. Y yo creo que esa es una de las ayudas que podemos hacer desde acá. Porque ¿qué más podemos? Claro. Sí. En principio solamente eso. Bueno, queridos televidentes, ha sido un gusto, doctora Magali Sánchez, tenerla Gracias. con nosotros. Interesantísimo el tema de Venezuela. Esperamos todos que haya un cambio muy pronto y positivo. Un cambio positivo, exacto. Un cambio positivo, que se empiece a ver los resultados muy pronto. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.